¿Dirías que eres una persona especialmente observadora y perceptiva? Es posible que en este vídeo hablemos de ti. En el estudio de la personalidad a través del eneagrama, encontramos precisamente a este tipo de personalidad del que vamos a hablar hoy entre las versiones más sanas del eneatipo 5. El pensador. Vamos a ver si encajas tú en el perfil de personalidad del observador perceptivo. Mi alumnado del campus de Poder Personal está aprendiendo a realizar estudios de personalidad completos en el curso experto en eneagrama y estudio de la personalidad, totalmente incluido en el campus. Si te gustaría poder hacerlo tú también y tal vez dedicarte profesionalmente a ello, únete a mi alumnado del campus en 30kcoaching.com/Poder Personal. Es posible que ya hayas visto un vídeo mío anterior donde te hablaba en detalle del eneatipo 5, es decir, el perfil de personalidad de la persona pensadora. Te lo dejaré en la descripción del vídeo por si te lo has perdido. El perfil de personalidad del que vamos a hablar ahora es precisamente una variante dentro del perfil pensador. Precisamente se trata de una de las variantes sanas de este perfil. De modo que si en su momento tú valoraste que formas parte del eneatipo 5, es decir, si tú eres el perfil pensador en una de sus versiones sana, es posible que tú seas específicamente el observador perceptivo. Vamos a ver cómo nos lo explican los expertos en eneagrama Don Richard Riso y Russ Hudson. Para un estudio de la personalidad realmente fiable necesitas hacer uso de ciertas herramientas de trabajo que utilizamos en el curso experto en eneagrama y estudio de la personalidad. Ya sabes que lo tienes incluido en el campus de Poder Personal en 30kcoaching.com/Poder Personal. Pero con estas claves vas a tener un montón de pistas concretas para poder intuir si una persona es de perfil observador, perceptivo o no. O incluso para sospechar si lo eres tú mismo. Vamos a entrar en detalles sobre el observador perceptivo. Aunque tú, si eres el eneatipo 5, el pensador, no eres siempre tan sano, en esta variante todavía eres excepcionalmente consciente del mundo que te rodea, de sus partes buenas y sus partes horribles, de sus incoherencias y sus inacabables complejidades. Eres el tipo de personalidad con la mente más despierta, el que más curiosidad tiene por todo. Tú, el observador perceptivo, disfrutas pensando por el puro placer de pensar y de adquirir más conocimientos. Te gusta sentir que sabes algo y que puedes darle la vuelta en tu mente para jugar con las ideas. El conocimiento y la comprensión te resultan excitantes. Te sientes fascinado por las personas, la naturaleza, la vida y sobre todo la mente. El observador perceptivo no tiene por qué ser necesariamente una persona con una inteligencia destacable. Pero si sí eres una persona inteligente, puedes llegar a ser brillante. Y es que posees la poco común capacidad de ver la esencia de las cosas, de encontrar la extrañeza, el hecho curioso, el elemento oculto que nadie hasta ese momento había percibido y que supone la clave para comprender el conjunto. Dado que ves el mundo con una infalible perspicacia, puedes tener siempre algo interesante que aportar y que decir. La observación es lo que te caracteriza, es el símbolo de tu orientación psicológica global. Tienes la convicción de que cualquier cosa que pueda ser vista puede ser comprendida. Y una vez que comprendes algo, puedes dominarlo. Y llegado a ese punto, tu confianza se dispara. Antes de continuar, cuéntame en un comentario. ¿Has identificado ya un ejemplo de observador perceptivo entre tus conocidos? Háblame de por qué crees que esa persona encaja en este perfil de personalidad. Nada se te pasa desapercibido, pues no te limitas a observar tu entorno de forma pasiva. Al contrario, te concentras en él y te fijas en cómo los diferentes elementos forman patrones con significado. Percibes muy detalladamente tanto a las personas como a los objetos, como si tuvieras una lupa sobre tu entorno para no perderte nada. Puesto que tu mente es increíblemente activa y que todo lo que te rodea te parece emocionante, es imposible para ti aburrirte. Te apasiona aprender lo que no sabes y llegar a entender lo que no resulta evidente. No importa cuánto sepas, siempre quieres saber y aprender más, y absolutamente siempre encuentras nuevas cosas que investigar. Tiendes a ser capaz de percibir muchas más cosas que las demás personas porque posees la capacidad de enfocar tu concentración. No te distraes con facilidad, te implicas profunda y rápidamente con lo que sea que estés sometiendo a escrutinio para poder llegar a comprender su funcionamiento. Tu curiosidad intelectual te lleva a enfocar una buena parte de tus energías en descubrir más sobre todo lo que te rodea.
Eres extremadamente trabajador y te dedicarás pacientemente a un problema hasta que consigas resolverlo o hasta que sea evidente que no tiene solución posible. Puedes estar años trabajando en la sombra porque te apasiona investigar y crear, y dado que tienes la costumbre de perseguir tus intereses prácticamente sin ayuda, la indiferencia o incomprensión de otras personas no te desanima. Voy a dejar hasta aquí el resumen de este perfil, pero si eres alumno del campus de Poder Personal puedes ver la descripción completa del observador perceptivo en el curso Experto en Eneagrama y Estudio de la Personalidad. Si sientes que tú puedes encajar en el perfil del observador perceptivo, te recomiendo que verifiques doblemente y eches un vistazo a ese vídeo anterior, donde por lo menos podrás saber si eres un eneatipo 5, es decir, el pensador, o si deberías ir buscando en otra dirección. Y te dejo también un botón de acceso al campus de Poder Personal por si quieres unirte a mi alumnado del curso Experto en Eneagrama y Estudio de la Personalidad.